Perashat Tetzaveh, Erev Shabbat Kodesh, Shabbat Zahor, un Shabbat que, más allá de ser uno de los primeros tiempos de Adar, nos, nos enfrenta a tiempos complejos en la historia, en la efemérides del pueblo de Israel. Por un lado, Beata Tetzaveh Bene Israel, Veikhu Eleja Hashem Etzai, Katit Lamaor. Por un lado, nuestra Perashá asoma diciéndonos la orden a Moshe, específicamente como estudiábamos ayer con el Rambán, con su tanta exquisitez, que es una mitzvah que debe cumplir Moshe, el preparar el aceite para encender la menorá en el Bet HaMikdash, en el santuario en el desierto, por entonces. Una perashá, obviamente, eh, llena de luz, empieza con toda la luz. Y cuando uno comienza la semana, el domingo a la noche, comenzamos a vivir los estertores de una profunda oscuridad que se cernió sobre el mundo en la época del segundo Bet HaMikdash en Jerusalén y en la vida de millones de judíos persas que estuvieron casi a la voluntad de un genocida, en este caso Amán, y Yamar Shemo Bezichro, y en última instancia una actitud que se repite. Así que bueno, que tengamos ante todo un Shabbat Shalom y por otro lado un Purim Sameach. Eso por sobre todo. En segundo lugar, me disculpo de la semana que pasó, la disposición temporal que todavía tengo en mis ojos, en mi vista, pero que bueno, Baruch Hashem estará mejorando con el correr de los días. Eh, Estamos estudiando un tema que en lo personal me suena básico, esencial, y que el Rab lo llamó Gesed. Estamos en el sexto capítulo de todo lo que es este sistema tan intrincado de lo que es la Abodá Musarit. Es decir, cómo transformarme yo en una persona moral, ética. Y aquí habla del Gesed, y lo que representa ese escenario de la Torá, que Patoach Tiftach et Yadejalo, cuando hablaba de abrir, y ciertamente abrirás tus manos a él y concederle a la persona necesitada, Dei Mahsoro Asher Yihsarlo, todo lo que necesite, todo aquello que verdaderamente le falta. Y estudiábamos con él hace 2 semanas que dar a una persona no es tan solo darle una moneda o un billete, sino que es también el gesto, cómo lo debo dar, que es la actitud que debo asumir. O, por sobre todo, como enseñaba Radvolve hace 2 semanas, comprender verdaderamente cuál es la necesidad del otro. No mirar al otro con mi necesidad y en función de eso yo doy, sino saber verdaderamente cuál es la necesidad del otro. Hoy los invito a ingresar en este tercer Ba'ad. Ba'ad son como reuniones, pero no reuniones porque el Rab le habla a la gente con la esperanza de que la gente pueda, a partir de estudiar el texto, encontrar el tiempo como para poder leer Lamed. ¿Se acuerdan, verdad? O sea, poder generar dentro de sí una práctica activa de lo que hace. Y para eso necesitamos tiempo. Eh, Cualquier profesión necesita práctica, todas las profesiones. La profesión humana es la que más práctica necesita y es la que a veces menor tiempo le concedemos a la práctica de como ser humano. Todos los demás, las profesiones liberales, no liberales, el comercio, la medicina, el arquitecto, el abogado, el psicopedagogo, el psicólogo, cualquier otra profesión, tenemos que especializarnos en esa tarea. Pero no olviden también que más allá de ser un excelente profesional, la persona tiene que caracterizarse por ser una excelente persona. La persona de excelencia es la que buscamos aquí en el mundo del Musar. Y aquí en este tercer capítulo me refiero, tercer ítem que tenemos en el tema del Gesed, el Rab toca algo muy sensible. Justamente ayer a la noche en Perashat Shavua, lo hablábamos en el Sheur Mamash, acerca del aceite, de la iluminación, de la luz y de Moshe Rabenu como esa luz natural que supo iluminar eventualmente
un mundo bastante oscuro, tanto del faraón como de Amalek, en este caso este Shabbat, como de los distintos quejas y pesadumbres de un pueblo todavía no educado a ser agradecido, y por lo tanto la ingratitud que genera a veces abismos muy profundos en la vida de la gente. Nos dice Rab, gracias por acompañarnos, estudiamos para hablar de Refuah Shlema, de mi cuñada Orly Naomi Bat Rachel, envía Refuah Shlema, del joven atropellado lamentablemente a la salida de su yeshiva, a quien Kfar Saba, un accidente, por supuesto, no un atentado, Noam Ben Yonah, que cada Hu le envíe Refuah Shlema, y la Refuah Shlema de todos los enfermos y enfermas de Am Israel, en particular vuestros seres queridos que están sufriendo o adoleciendo alguna enfermedad. El tema que nosotros nos ocupamos hoy, dice Rab Wolbe, es algo muy simple aparentemente, y se llama la Torá, ¿cómo se llama? Earat Panim. Earat Panim significa, Eara viene de la palabra Or. Or significa luz. Earat Panim, un rostro iluminado. Ayer hablábamos justamente de cómo cuando Moshe recibió la Torá y trajo las tablas con él, entonces Karan Or Panav, todo lo que representaba que su rostro quedó iluminado. Eso es Earat Panim. Dice, y esto es lo que nos dice al principio de la redención de Egipto. Así nos dice el Rab. Antes de que se dé todo el proceso de la Geulah, nos dice el libro de Shemot, estudiamos, por supuesto, hace varias semanas atrás, Perashat Shemot, cuando empezamos el libro, y escuchó el Todopoderoso su clamor, Vaiskor Elohim et Brito, y el Todopoderoso recordó su pacto. Vayar Elohim et Bnei Israel, Vayeda Elohim. Y después, siguiendo con el pasuk, y vio a Kadosh Baruj Hu a los hijos de Israel, Vayeda Elohim, y lo supo Dios. ¿Qué dice Rashi con respecto a este concepto de que Dios lo supo? Dice, Natan alehem lev velo he'alim enam. El hecho de que Dios toma conciencia, comillas, si me permiten la expresión, del pueblo judío, Rashi dice, puso atención a ellos. Poner el corazón es poner atención, velo he'alim enam, y no ocultó sus ojos. Entonces, hasta entonces, dice Revolve, en el exilio, en el galut de Egipto, podríamos llegar a decir que Kadosh Baruj Hu hasta ahora había cerrado sus ojos, si así podríamos decirlo, dice Revolve. Y esto es lo que nosotros conocemos como el famoso Ester Panim, ya que estamos hablando de Purim. Bueno, preguntan los Jajamim, estudiábamos en las semanas que pasaron con los queridos alumnos del Ulpan Giur, dice Esther Minatorah Minaim, de donde dicen los Jajamim en el Tratado de Megilá que Esther ya está en la Torah. Esther la verdad que no está en la Torah, pero Esther se escribe el nombre con Aleph. Y hay un pasuk en Devarim que Akadosh Baruj Hu advierte al pueblo judío a través de Moshe que en caso de que el pueblo de Israel abandone sustantivamente los caminos y entre en los caminos no solamente de la abodá zará, de la idolatría, sino del incumplimiento de las mitzvot, veanoji astir et panay mehem. Y entonces yo voy leastir et panay mehem. Leastir es ocultar. Se escribe con otra palabra, la raíz es el verbo, es el mismo verbo. Listor y leastir. Listor es destruir, leastir es ocultar. Esther es el sentido del ocultamiento de Dios. Y entonces así está en la Megilá, no aparece el nombre de Dios, y aquí dice, en este mundo, antes de la Geulah, había una suerte de Esther Panim. En el momento que Kadosh Baruj Hu, dice Rapolve, no ocultó ni cerró sus ojos de ellos, allí, cuando se produjo el despertar, comillas, ¿sí?, de Dios, empezó la Geulah. Y por lo tanto, es convocado Moshe Rabenu, es llamado para ser Sheliach, el emisario de esa Geulah. Y nos dice Rab, para poder entonces entender ahora hacia dónde se dirige el concepto de Earat Panim. Y cada uno, Earat Panim significa tener un rostro luminoso. Y eso no depende de maquillajes, por supuesto que no. Depende de cómo cada uno recibe a su prójimo. Veiré que llevará Kadosh Baruj Hu et Adam Betzalmo, nos dice el Rab entonces, y aquí que cuando Kadosh Baruj Hu creó
al ser humano, de acuerdo a su imagen, de acuerdo al relato de Bereshit. No solamente que Kadosh Baruj Hu dio de su honorabilidad, de su presencia a cada criatura de carne y hueso para imponerlo, para ponerlo en las ma'alot, en los niveles de la inteligencia, pero no solamente de la sabiduría, sino también de las midot tovot, de las buenas cualidades y atributos, sino que también en eso, Berao Be'etzalmo, en ese sentido también lo creó de acuerdo a su imagen, como dice la Torá, Sheyesh Ba'adam Koach Shele'arat Panim. Porque en cada uno de nosotros, dice Rapolve, está también todo ese potencial de iluminar rostro, de tener un rostro iluminado. También, Be'arat Panav Shel Adam, y también en la medida de que una persona pueda tener ese rostro que representa un gesto, ¿no? Diferencial cuando tú te ves con alguien. A eso se refiere el Rab Volve. O sea, mostrar un rostro realmente complaciente, y ese es el rostro iluminado que genera en el otro ya de por sí la respuesta inmediata de otra sonrisa, vamos a llamarla así en este momento. Dice también en esa Earat Panav Shel Adam, cuando tú eventualmente logras esa dimensión de Earat Panim, de un rostro de iluminado, Tamun Otzar Shel Braja Bejanina. Está allí un otzar, un tesoro. Se encuentra en él un tesoro de bendición y de Haniná, de complacencia. Haniná es también de Hanun, de compasividad, de amor profundo. Y este secreto es de Learat Panim, es el secreto que nosotros podamos tener, ese rostro de iluminación cuando nos ven los demás y que nosotros también podamos ostentarlo, es el Da'at, es el conocimiento. ¿Qué significa el conocimiento? La fuerza del análisis sin cerrar nuestros ojos. Poder mirar cada realidad, poder observar profundamente cada realidad y que no nos atrevamos a cerrar nuestros ojos. Dice, así como Rashi, explicamos arriba que Kadosh Baruj Hu, mientras fue el Galut de Mitzrayim, mientras duró, Kadosh Baruj Hu parecería ser que tenía sus ojos ocultos. Cuando Dios vio y comprendió, así dijo, que dejó de ocultar su rostro, dejó de ocultar sus ojos, dejó de ser Benatam, dice, Koach, Natal Lev Vero Elim Enav, puso su atención y no ocultó sus ojos. Y así también lo explica con Moshe Rabenu, Bayar Besiblotam. Cuando Moshe Rabenu, mamás, ayer a la noche en el Shur hablamos de esto, increíblemente. Bayar Besiblotam, y vio sus sufrimientos. ¿Qué quiere decir? Que Moshe estaba dentro del palacio y salió a ver a sus hermanos, que estaban allí sumidos en las penurias más grandes y los trabajos forzados más grandes. Bayar Besiblotam, y vio sus sufrimientos, dice el Midrash, Natan Ainav Belivol y Ot Betzer Alehem. Moshe Rabenu puso su corazón y también sus ojos observando para poder compungirse con ellos, para poder condolerse con ellos y sobre ellos. Por lo tanto, Moshe Rabenu también estaba en ese secreto oculto del conocimiento y del rostro iluminado. Y de esta manera dice, por esto, él fue la persona apropiada para ser Sheliach HaGeul. Si hubo algo que nosotros no sabemos y que entendemos de que Moshe Rabenu fue designado para ser el Sheliach, el emisario de la redención, fue por esa condición, por haberse importado, por haberle importado el otro y por mostrar un rostro de complacencia más allá de las crisis. Y esto nos lleva el Rab, por supuesto, a una parte que ya estudiamos en la primera parte de la Ley Shur, pero que, por supuesto, vamos a compartir en otro momento. Por lo tanto, dice, he aquí que nosotros estamos aquí comparando que nos ocupamos de un mundo muy pequeño, que es un mundo realmente ínfimo, pequeñísimo, que es el prólogo para el atributo de la bondad. El prólogo, Earat Panim, mostrar un rostro iluminado, complaciente. Y aquí se nos revela a nosotros que es algo verdaderamente grande, impresionantemente grande, un atributo superior del Kadosh Baruj Hu, y es Midatosh el Moshe Rabbeinu.
Y es el atributo de Moshe Rabbeinu, alaba Shalom, que gracias a él, eventualmente, se pudo transformar él en el emisario de la Geulá, de la redención. ¿Cuál era ese atributo? Poder ver la carencia del prójimo. Esa es la medida de Earat Panim. Saber lo que a ti te falta, así como Moshe Rabbeinu supo la necesidad de ese pueblo. Eso significa, dice el Rab, Earat Panim, ese rostro iluminado. Ahora dice, les propongo que vayamos paso a paso en nuestra tarea y ahora vamos a ver cómo podemos desarrollar ese entrenamiento de, de este detalle y poder llevarlo a la acción. Y por eso iremos de un tema hacia otro tema compartiendo este mismo tema, este mismo escenario. Eso es una expresión en hebreo que dicen Moinyan, Leinyan, Meotoinyan. Vamos de un tema para otro tema, hablando de ese mismo tema. Dice, de el atributo de ese rostro iluminado nace una conducción, una conducta activa que me lleva a actuar. Y eso es, tal vez, la midá, la virtud de Shammai Azaken. Este Shammai que dijo, Heve mekabel kol adam besever panim yafot. Sí, sí. Este Shammai que nos enseñaron siempre que era muy intolerante y que era muy riguroso. Sin embargo, en el Pirkei Avot, en la Mishnah, nos dice Shammai, ¿no? Que también tendríamos que ser un poquitito alumnos de Shammai, no solamente de Hillel. Él decía, "Heve mekaber kol adam besever panim yafot". Recibe a toda persona con un gesto afable, con un gesto amable. Ustedes saben, cuando uno recibe a una persona con un gesto amable, afable, con un rostro sonriente, complaciente, a la otra persona se le abrieron todos los mundos. Podemos que nosotros no tenemos el mejor día, es posible. No siempre tenemos que estar bien, también es verdad. Pero a veces uno puede lograr su meta de iluminar su rostro frente al otro y de esa manera ser un alumno de Shammai. Sever Panim Yafot dice Rabolve, esto que dijo Shammai con un rostro afable, complaciente, ese Arat Panim le Maase. Eso es lo que estaba hablando él, de lo que representa esa iluminación del rostro en forma concreta. Y nos lleva nuevamente a Al-Enshur en la parte primera. Pero en este momento vamos a quedarnos aquí. Pero Gadol use. Y tú tienes que saber que esto es algo verdaderamente grande. Lo que nuestros Jajamim llamaron, por ejemplo, Netinat Shalom. Netinat Shalom significa darle un saludo al otro. Netinat Shalom. Y uno dice, bueno, pero es lo básico. Sí, a veces nos quedamos solamente en el paso a lo básico. Y ni siquiera tenemos la creatividad, si no es otra cosa, de poder dar shalom al otro. Dice Rab, saludar al otro no es una metáfora. La persona que masvir panable javeró, dice una persona que le muestra un rostro afable a su prójimo, está notenlo shalom, le está dando a él su saludo, su paz. Y por lo tanto, dijo Rabbi Matia ben Harash, también en la Mishnah de Avot, capítulo 4 en este caso, Heve makdim beshalom kol adam. Tú tienes que anticiparte y decir, hola, ¿qué tal? Shalom ubraja a toda persona. No tienes que esperar que el otro te salude para ver si yo lo saludo. No, no, no. Tú puedes entrar al lugar y decir Shalom ubraja. Lo lógico sería que uno pueda recibir del otro también una contrarrespuesta. Pero en última instancia no lo hago por interés, lo hago porque eso me hace persona. Eso me hace a mí, no mejor judío, me hace persona, ni siquiera mejor. Ante todo me hace persona. Ayer al Ken Tzibar Rabbi Mate Ben Hadash. Y por eso Beitiru Yo Shalom Beshem, Lomar Hashem y Meja. Dice, y nos han permitido pedir o saludar al otro con el nombre de Dios, porque uno de los nombres de Kadosh Baruj Hu, de los sobrenombres de Kadosh Baruj Hu, es Shalom. Entonces, como diciéndole, Shalom Ubraja o Mashlomja, es como diciéndole, Hashem está contigo. Porque Shalom es uno de los nombres de Kadosh Baruj Hu.
Y la verdad que no cuesta nada, no cuesta absolutamente nada. Pero a veces, bueno, somos tan intrincadas las personas, más allá de desagradecidas e ingratas, que eventualmente nos olvidamos de un paso elemental. También decirle hola, ¿cómo estás? A mi esposa, que se levanta a la mañana muy temprano para poder ir a trabajar, tanto como yo me levanto temprano para hacer desfilar. O poder decir Shalom Ubraja cuando veo a las nobles personas que nos ayudan permanentemente en el Bet Midrash, que están aquí presentes, escuchándonos eventualmente. Y como debemos saludar a cada persona cuando nosotros llegamos a un lugar. Dice el Rav Moshe Rosenstein, Zehutó Yaguen Alenu, de bendita memoria, que era uno de los grandes maestros del Musar, dice Rav Wolbe, en la generación anterior, en el siglo pasado. Kipera al Tejirat Bo Lekeler. Entonces él contaba, mejor dicho, cuando él llegó a Kelem. Kelem es una famosa ciudad de Jajamín. Dice, y él era muy joven en años. Entonces se paró, se detuvo en la entrada de la casa, un poco confundido, un poco avergonzado, apenado, para entrar dentro de la yeshiva, porque no conocía absolutamente a nadie. Y es de repente que se abre la puerta del lugar y sale un abrej, sale un muchacho que estudia allí en la yeshiva, se le acerca, le da un apretón de manos y mostrándole un rostro resplandeciente y le dice a él, Shalom Aleichem, Mashrom Ha. Nadie lo conocía, un ignoto, nada, nadie sabía nada de él. Y de repente contaba el Rav Rosenstein, no Libraja, Eizu Simcha Shebat, qué alegría que viniste, le dijeron. Ubaruch Boajale Shalom. Y bendita tu venida, tu llegada para la paz. Eso es todo lo que le dijo. Y la persona se sintió como si era ya no solamente bienvenido a ese lugar, sino que ese lugar era su casa. Ahora le dijo este hombre que salió, ven inmediatamente a probar algo, a comer algo, porque seguramente tú estás hambriento. Rav Moshe se alegró tanto, dice, porque aparentemente este hebreo que lo conocía de mucho tiempo, como aparentemente él imaginaba, que lo recibía obviamente con un Sever Panim, con ese rostro afable, iluminado, dice, aparentemente se sintió que este hombre lo conocía, por eso lo trató así. Y dice, y contaba el Rav de Rosenstein, salió otro Abrej de esa casa, sale de repente otro estudiante, y también él se acerca a él y lo bendice con tanto afecto, con tanto calor, y con ese asbarat panim, con ese rostro que lo dice todo antes de hablar, ¿sí? Por eso es asbarat panim, un rostro que habla por sí mismo, si me permiten, y también lo invita a comer y a descansar. Quedó sorprendido Rav Moshe, porque aparentemente este otro Abrej que salió después del primero, también era de los que lo conocían a él, a pesar de que él no se recordaba. Y después se dio cuenta que de esa manera recibían en Kelem toda persona que llegaba nueva. En esa gran casa de grandes sabios, dice, entendieron ante todo a cumplir, cumplían, aprendieron a cumplir la acción Bebé Mekabelet Kol Adam Beseder Panim. Recibe toda persona con un gesto afable, iluminado. Importante, ¿no? Que una cosa básica. Entonces, llegamos a un lugar, no importa, saludemos. Si vemos que llega alguien nuevo, fundamentalmente a ese lugar, dar una mano, Baruch Haba, por favor, tome asiento, le traigo un sidur, y viene el Beta Knesset. No dejarlo liberado a su destino. No hace mal, al contrario, nos hace mucho mejor. Por lo tanto, dice Rab, Nitlamet Gamanachnu Bazeh. Es un deber tal vez que nosotros también debamos entrenarnos en esto. Y entonces dice, démosle el saludo por lo menos a 3 personas por día.
anticipémonos nosotros a dar un saludo a esas 3 personas en el día. Y la verdad que parece una cosa tonta, perdón por la expresión, pero que en última instancia nos hace vaya mejor persona. Pasamos al cuarto, a la cuarta conferencia de él. Dice, hicimos todo esto que les estoy proponiendo a lo largo de semanas. Acuérdense que el Rab dijo la semana pasada, Ein kursim mezorazim ba'avodah usarit. No hay cursos acelerados, todo lo que es la tarea, el trabajo, en mi moralidad y en mi eticidad. No hay cursos acelerados, no hay cursos de bolsillo, no, no, todo esto requiere, ¿saben de qué? De tiempo. Ser una buena persona requiere de tiempo, porque yo también tengo que comprenderme a mí y saber quién soy. Dale fneimi ata omed. Siempre yo tengo que saber delante de quién estoy, ante todo de Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruj Hu, del Rey de los Reyes, el Santo Bendito Él. Esa es una conciencia plena, pero también después estoy interactuando el 90% de mi día con seres humanos. Y los seres humanos obviamente tienen infinita cantidad de situaciones. Hicimos todo esto por espacio de varias semanas. Al principio sentimos un verdadero beneficio en este entrenamiento. Tuvimos que sobreponernos, dice el Rab, sobre cierta vergüenza, pena determinada, cuando nos acercamos a nuestro amigo o compañero en la mañana. Preguntarle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y preguntarle, obviamente, Bejiú, con una sonrisa, con calor, con calidez, que no lo habíamos hecho hasta ahora. Pero después de que nos acostumbramos a todo esto, la cosa se hizo casi como una costumbre rutinaria y casi, uno pensaría, sin ningún toele, sin ningún beneficio. ¿Y saben lo que dice Rav? Dice, la verdad, esta es la dificultad en toda tarea. Al principio sentimos lo nuevo, la itchachut, la renovación, decimos, esto es lo que quiero. Pero después se transforma en una rutina, en algo ya aprehendido en la persona y empieza a esclerosarse, empieza a debilitarse. Y si las cosas son así, quiere decir que todavía no llegamos a la profundidad de ese entrenamiento en la vida. No llegamos, todavía no aprendimos a hacerlo. Por lo tanto, dice, mira, yo quiero que entiendas que cuando te digo todo esto, no te estoy planteando aquí que nuestra intención en esta abodá es agregar más costumbres de Frumkeit. ¿Se acuerdan del Frumkeit, no? El Frumkeit era Frum es dati, toda la apariencia, la estela de religiosidad que tiene la persona. Dice, yo no estoy hablando de esto para que tú te vuelvas a llenar de costumbres de Frumkeit. No, no estoy hablando de eso. Es decir, como que nos explica el Rab, que podamos pensar verdaderamente como si hemos hecho algo, uleitiamer, basé, y entonces apostar a eso. Y tlamdut, esto de que yo digo que debemos aprender a hacer las cosas, entrenarnos, como decía el Rab, significa siempre nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Cómo poder verdaderamente hacer tal o cual cosa? Pero fundamentalmente siempre estamos en un proceso de poder criticarnos a nosotros mismos tras un día de infinita cantidad de actividades, si verdaderamente hicimos la cosa de acuerdo a nuestra capacidad. Yo leo al Rav Wolbe y obviamente siento de que me está hablando cada día. Y cuando lo leo a él cada viernes, lo reflejo con respecto a los días que pasaron y a esas pruebas o a esas circunstancias que el Boreo Olam nos pone para saber cómo habremos de responder ante la angustia del otro, de uno que yo no conozco, porque de aquel que conozco, obviamente, tengo un acceso más lineal, pero aquel que no conozco y que de repente se aparece en tu vida y que de repente necesita verdaderamente una mano y uno no sabe cómo puede hacer. Me tocó vivirlo la última semana, no esta semana, la anterior, con una pareja que llegó de Argentina
para su giur, y que venía específicamente para hacer el giur. Después, bueno, encontraron todo tipo de barreras y casualmente yo estaba en el Betadine. Nadie hablaba español, excepto yo. Bueno, ahí pudimos zanjear la problemática, que era bastante compleja, y Baruch Hashem, esta familia hizo la Tevilá anteayer, el miércoles, y los casamos en la jupá, en la mikve de Oda Sharon, y a las 5 menos 20 estaban embarcándose para volver a la Argentina, y ya están en la Argentina, y empezó su vida nueva. Y yo jamás los conocía, nunca me avisaron siquiera, fue una cuestión casual, y no me pongo en el ejemplo yo, simplemente les pongo un ejemplo de aquellas cosas que Kadosh Baruj Hu te prepara y que no son rutina. Porque hay cosas que forman parte de la rutina, yo lo creo, pero también yo no puedo hacer rutinaria mi complacencia o mi condición humana. Mi condición humana no puede ser rutina. Entonces dice Rab, eso es lo que hacemos cuando aprendemos y cuando nos entrenamos. Criticarnos después de un día completo de actividades y las cosas que verdaderamente hicimos, las hicimos de acuerdo a nuestra capacidad y posibilidad. Tal vez, pregunta el Rab, ¿pudimos hacer algo más de lo que hicimos? Tal vez podríamos haber tenido una guía, una aproximación a la cosa de manera diferente. Dice, si hemos recibido a 3 personas con ese mismo rostro de iluminado, con esa misma complacencia, seguramente no pusimos atención que cada uno de ellos necesitábamos acercarnos a ellos y redirigirnos a ellos de una manera diferente, porque cada uno y uno es diferente, no hay dos seres humanos iguales, tanto en su carácter como en sus cualidades o condiciones. Por lo tanto, asvarat panim stamid, o sea, el hecho de poner un rostro bueno, stam, anónimo, quiere decir, pongo el gesto, pero no pongo mi intención, todavía no es esta que nosotros estamos deseando para este proceso de aprendizaje. Y más aún dice, tenemos que verlo a la persona, tenemos que ver a la persona que masvirim lo panim. Entonces, tenemos que entender que hay una persona detrás de esa otra persona. No solamente estoy viendo una forma. De esta manera, Metaksher Itlamlut, Ahadashá y Makodem. Dice, de esta forma es que se conecta la Itlamlut nueva, la nueva experiencia que me propone la vivencia con tal ser humano con la anterior. Y entonces Rav, que me parece realmente fantástico, porque habla no solamente de la razón, sino que habla al corazón de cada uno, y así estimo que sea. Dice, por lo tanto, que no nos sorprenda que una cosa tan nimia, pequeña, como decir Shalom Uraja al otro, y el hecho de poner un rostro afable, complaciente, es algo que necesite un aprendizaje tan continuo, tan constante. Dice Marana Kadosh, dice nuestro gran maestro, Rav Abraham Grodzinsky, Zichrono Libraja, de bendita memoria, se esforzó y trabajó durante 2 años sobre este tema, sobre el tema de saber responder al otro, darle shalom y el sever panim yafot, ese rostro afable. Veiné, dice, y aquí, Kol Roav Bechol Atkufot Yodein Besaper, todos aquellos que lo vieron en todas las distintas épocas pueden decir, saben contar, Atkama Sheniata Midazo Kinyan Benato. Cuánto este atributo, esta mitad, se transformó en algo adquirido en su alma. En los días invernales del año, en los días más fríos en el gueto, dice Lo Mashat Saharatome Alta. Aún en esos inviernos crudos y sin alimentos y sin vestimentas, dice, él jamás, su rostro resplandeciente nunca decayó de su rostro. Que se eveló Musar Eitet, cuando su duelo, su dolor también estaba muy oculto en su corazón.
Y Madame Gadol Kazé, Amal Shnatayim, dice, si este gran sabio trabajó 2 años en este aspecto de cómo poder cuidar ese Sever Panim, ese rostro afable, nosotros, las pequeñas, personas mucho más pequeñas, perdón, debemos entonces eh, trabajar en esto por lo menos 2 meses, por lo menos, dice el Rab. Pero quiero agregarte, obviamente, eh, algo más. Te queremos decir otro detalle. Nosotros no tenemos que ser bareranim. ¿Saben lo que son bareranim? Yo no tengo que ser la persona que digo, a este sí le voy a saludar y a este no le voy a saludar. A este sí le voy a poner un rostro amable y a este no. Dice, no, no, no. De Badai, tal vez no. Esto sería lo más fácil, lo selectivo que somos los seres humanos. Leasbir panim klapeja bedim beididim. O sea, tener un rostro afable, iluminado, para que los que son amigos, para que son los amigos verdaderamente cercanos y no circunstanciales, y los circunstanciales y no cercanos. Dice, y también podríamos ni siquiera considerar que también al dueño de la despensa del Macolet, ¿sí? O al empleado o al conductor del autobús, uno puede mostrarle un rostro complaciente. Porque también ellos, a pesar de que hacen lo que hacen y que hacen cosas muy importantes, también tienen la imagen divina. Ulay Davka al Yedez, dice tal vez a través de esta realidad. Itaev Shem Shamayim al Yadem. Si yo lo hago, ¿saben qué voy a hacer? La única mitzvah que el Boreo Olam no puede hacer, dice Rabbi Akiva. Perdón que yo lo agrego aquí. Sí, dice que Akadosh Baruj Hu no puede hacer una cosa. ¿Cuál es? Increíble, ¿no? Que Rabbi Akiva decía que el Boreo Olam no puede hacer una cosa. Decía en una de las por supuesto, una interpretación. Que dice el Shema Israel. Lo primero que decimos después del Shema Israel y Baruch Shem Kevod, decimos Be'ahavta et Hashem Elokecha. Amarás a Hashem tu Dios. ¿Mejor? ¿Sabe lo que dice Rashi? Dice Rabbi Akiva. Hace Sheshmo Itahev al Ajerim. ¿Sabes cuál es tu tarea? No solamente amar a Dios, sino que el nombre de Dios sea amado por los demás. ¿Y cómo va a ser eso? Dice Rabolve, y sabemos todos, a través de lo que tú hagas. Porque si tú vas a mostrar ese rostro resplandeciente y ese rostro complaciente y vas a darle el saludo a la persona antes que él venga a saludarte, más allá de tu honor, que seas gran rabino, lo que fuera, un gran profesional, no existe eso. Dice, allí se pone de manifiesto, obviamente, el concepto de Be'avta Hashem Elokecha. Dice, así Dios va a ser amado por lo que hemos hecho entre las personas más simples de la Israel. Mas ella allá, cuenta Rambolve, una vez ocurrió con un Baal Teshuvah, con una persona que había retornado en arrepentimiento sincero, que le preguntaron a él, Mi Jair Oto Lazor Bichu, ¿quién lo despertó en su corazón el hecho de este retorno al arrepentimiento? Y él les respondió, yo nací en una ciudad completamente laica, no profesante, y yo vivo eventualmente en un barrio, en Igar Beshikun, donde vive solamente un solo judío religioso. Los vecinos en esa vecindad, en ese barrio, no están acostumbrados a decir shalom unos a otros. Solamente este hombre religioso, cada mañana que yo iba a la escuela, me lo encontraba él y siempre él me decía con un corazón íntegro, shalom, hola. Y así empecé a pensar para mí mismo. Dice, ¿cómo puede ser posible que de todos los vecinos solamente el religioso es el que me responde shalom? Bilbabiut kazot. Y con ese sentimiento tan profundo, dice el Rab, Kanidesha Torah y Emet. La verdad, tengo que pensar que la Torah es verdadera. Entonces me acerqué a ese mundo de cumplir mitzvot. Y entonces el Rab vuelve y dice, a mí me resulta suficiente con este relato para que nos podamos realmente fortalecer en esta tarea.
Y un último punto, el quinto, para este Shabbat Kodesh, este trípode que hoy estudiamos, que me parece fantástico. Dice, si todo lo que nosotros hacemos no es una rutina, y nuestro objetivo precisamente es aprender cada día de cada realidad y entrenarnos en ella, y nosotros pensamos verdaderamente qué tenemos que mejorar nosotros mismos, ¿cuál será la consecuencia? Por supuesto, la consecuencia ideal y real va a ser, vamos a poner más atención, vamos a poner más corazón. Nosotros sabremos de sentir. Al principio, eh, mi forma de expresar mi complacencia con el otro era muy seca. Lentamente se despertó en mí más el corazón. Y entonces empezamos casi a alegrarnos con el prójimo, alegrarnos de verlo a él. No solamente de ponerle un rostro externo, sino alegrarnos de verlo. Y esto es algo verdaderamente grande. Befeleu. Y es algo maravilloso, dice Rab. איך לפעולות קטנות כאלו ישנן תוצאות ומורכות כאלו. Como de estas pequeñas, pequeñísimas, minúsculas acciones nacen consecuencias tan benditas para nosotros. נשמת האדם היא מציאות גדולה של הארת פנים. El alma de cada uno de nosotros, de los seres humanos, dice Rab Golbe, es una gran realidad de Eharat Panim. El alma se expresa en nuestro rostro. El rostro es el alma. Panim, rostro. Penim es el interior, el alma. Penim, panim. Por lo tanto, dice, ese alma del ser humano, dice, es la gran realidad del iluminar el rostro. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que estamos estudiándolo, el libro Mesilat Yesharim, no este libro cita aquí, estamos estudiando ahora Shabbat a la tarde, aviso, a las 4:15 de la tarde, para los que quieran descansar un poquitito menos, tenemos Shegur de Ramjal, en Da'at Tebunot, en su libro El conocimiento de la intelección del hombre, en extensión, dice, Sheaguf Inyanat Bechol Darjehem. Dice que el cuerpo, lo material, todos sus temas están ligados a todos los caminos y haceres del ser humano. Beester panim, nimshahim ubaim. Pero todo lo que ocurre con el cuerpo acontece en un ester panim, en un ocultamiento permanente. Así como el cuerpo transcurre y trasunta por el ester panim, el alma va por el earat panim, por la iluminación del rostro. Pero la neshama, que está oculta dentro del cuerpo, y la mayor parte de nuestras acciones diarias están rodeando las corporales y sus necesidades. Por lo tanto, no es fácil que podamos verdaderamente tener alguna suerte de éxito, si podemos llamar así, en poder poner en marcha estas fuerzas que son Earat Panim, la iluminación de ese rostro de la Neshama. Este es precisamente, exactamente el proceso en la continuación de nuestras acciones que nosotros estábamos ocupándonos hasta aquí. Y por último, dice Rab, Otzot, algo más. Rob asakenu be mitzvot. La mayor parte de nuestras ocupaciones transcurren en mitzvot. Por ejemplo, lishmor et adin, guardar y ser guardianes de la justicia. Me allá hayenu bli adinim. ¿Qué sería de nuestra vida si no existen leyes? En hayenu apratim, tanto la vida particular de la persona, tanto la vida social, y así el encaminarnos delante de nuestro Creador, bendito sea. O Beholzot, y a pesar de eso, dice la Gemara en Baba Metziah, Lo harba Yerushalayim ela al shedanu ba din Torah velo abdu lifnim bishulat adin. Dice la Gemara que la destrucción de Jerusalén del primer Betamigdash fue porque Danu ba din Torah. Hicieron allí din Torah. O sea que el din Torah existía, la ley que basaba el juicio en función de la Torah existía, pero lo abdum lifnim bishuratadin. Una vez que ya hemos ingresado en el mundo del juicio riguroso,
tenemos que movernos un poquitito, lifnim, hacia adentro. Hacia adentro es una forma de expresarme, hacia adentro de la línea de la justicia. Ya estás en el rigor y Kov Adin Tahar, como dicen los Jamim, que la ley, el din, rompa la montaña, pero más allá de ese rigor, es el momento también de correrse un poquitito del rigor para poder comprender a los litigantes. Y entonces el Rab dice, no sé, por eso se destruyó. Y entonces es imposible sostener nuestras vidas solamente por lo riguroso absoluto, sino que tenemos, no podemos poner la vida nuestra sobre el límite, el nivel, la limitante de la justicia estricta. Lifnim mishurat adin, hema chesed de Abba. Cuando yo puedo correrme, lateralizarme del centro riguroso, lifnim hacia adentro, es la bondad y el amor. Y por eso tenemos que darle a ellos lugar para salir de lo latente a la acción. Esto es Be'omeka Kavaná, en la profundidad de la intención de nuestras acciones, cuando nosotros entramos a aprender a cómo ser personas complacientes con nuestro rostro hacia nuestro prójimo. Dice Rab, para cerrar este Shebur de hoy, Erev Shabbat Kodesh, Namshich bepeulotenu kama peamim bechol yom. Les propongo que sigamos con estas acciones varias veces durante el día. Y dice, y no le permitamos, si no le vamos a permitir a la rutina que las domine, que las gobierne, entonces ustedes van a sentir, dice el Rab, como ellas van a tener, obviamente, una influencia bendita sobre cada una de nuestras conductas con los prójimos, con los seres humanos. Tal vez en el recorrido de los tiempos, Asbarata Panim Teafer Leteva Etzlem. Dice, tal vez de esta forma, ese rostro resplandeciente se transforme parte de nuestra naturaleza, no de la rutina. Así es como seremos siempre. Y esto es el hermoso regalo que tiene el Rab para hacernos en este Erev Shabbat Kodesh, donde comenzaremos un Shabbat muy particular. Y ese mundo de Eharat Panim, que está ligado, por supuesto, a este mundo del Gesed. Gracias por vuestra atención, gracias por vuestra presencia. Quiera Kadosh Baruj Hu que todo lo que aprendemos lo podamos llevar al campo de la acción. La verdad es que esa es la única expectativa que nos queda, porque somos obviamente lo que hacemos verdaderamente. Y en última instancia, el mundo del Musar es un mundo realmente de muchísima acción y encuentro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Que Kadosh Baruj Hu nos regale un buen Shabbat y gracias por estar aquí. Shabbat Shalom, Purim, Sameach. Muchas gracias a todos.